¿no? Ese que fue elaborado el 2 de diciembre del 2004 y que usted lo suscribió en su calidad de director ejecutivo de Proinversión, recomienda al Consejo Directivo de Proinversión que se entregue en concesión el proyecto Corredor Vial Interoceánico Perú-Brasil Irsa-Sur. Esto, de acuerdo a lo establecido en el Decreto Supremo 05996 PCM y su reglamento, que fue aprobado por Decreto Supremo 06096 PCM. Decían que es por beneficiarse aproximadamente al 20% de la población del país, al facilitar sus actividades económicas, socioculturales, de turismo, permitiendo la interconexión vial con Brasil, entre otros beneficios supuestos. Al respecto, le pregunto, ¿cuál fue el sustento para determinar los beneficios señalados en este resumen ejecutivo? La incorporación al proceso se hace efectivamente con la motivación que realiza el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. La información que recuerdo se tenía como sustento era el estudio de factibilidad que había sido aprobado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. ¿Es suficiente un estudio de factibilidad para llegar a las conclusiones como las que le acabo de describir y que están contenidas en ese resumen ejecutivo? La fase de preinversión culmina con un estudio de factibilidad. O sea, ya habían culminado con la parte de preinversión, lo que corresponde luego ya es la fase de inversión. No, no le pregunto por el proceso, por el ciclo. Sí. Le pregunto si este nivel de estudio era suficiente para arribar a las conclusiones que le acabo de señalar en el resumen ejecutivo. Como beneficios. Correcto. Me ha pedido una opinión para ir sobre el tema específico. No me correspondía a mí como director ejecutivo validar eso o no, reitero. Mis intervenciones están en el marco de las obligaciones. La razón por la que yo suscribí a los resúmenes ejecutivos porque estos tenían que ir con mi visto para que puedan ser puestos a disposición de los ministros. ¿Mero trámite? Exactamente. ¿No tenía ninguna responsabilidad usted por aquello que visaba? No podía, la responsabilidad era porque los documentos que acompañaban y el resumen ejecutivo estuviera completo a efectos de que los miembros del Consejo Directivo tuvieran la documentación necesaria para valorar los temas que eran puestos a su consideración. ¿Y cuál es su opinión, en todo caso? Un estudio de factibilidad es suficiente para decir si una inversión debe hacerse o no. ¿Un estudio de factibilidad determina los beneficios como los que le acabo de describir en ese resumen ejecutivo? Un estudio de factibilidad, ese es el propósito que tiene un estudio de factibilidad. Bueno, entendemos... Sí, congresista Castro. Justamente el rol que usted cumple como director ejecutivo, cuando recomienda, permite que pase el proyecto. Porque si usted se hubiera opuesto, porque no necesariamente el hecho que se haya efectuado el estudio de factibilidad queda el proyecto abierto, porque no se ha llegado a llevar justamente los grandes problemas que tenemos es que los proyectos no tienen estudios definitivos. ¿Cómo me va a garantizar con un estudio de factibilidad? Y más aún, que hoy ya se sabe que estos estudios de factibilidad eran fabricados. Entonces, si usted era un experto, porque por eso lo contrataban a usted, o mejor dicho, para eso lo pusieron ahí en ese cargo. O sea, es un filtro más. Yo no voy a permitir, así por más que venga el presidente de la República y me diga, oye, aprueba esto sabiendo que mi opinión es en contrario, si soy el técnico especializado, el presidente no es el técnico especializado. Entonces, usted ha hecho viable eso. Ese es el tema de fondo. Y la cuestión es que yo quería ir a un tema adicional a esto, porque usted desde el año 2000 ha estado en FONAFE, ha estado en Mi Vivienda, en Proinversión, en Ministerio de Vivienda nuevamente, en la PCM. O sea, yo disculpe con la forma que usted deja pasar todo en todo caso. Lamentablemente aquí el director ejecutivo es un mecanismo de control también, para ver si las cosas están bien o están mal. Y ya con lo que usted nos está respondiendo, simplemente usted hace lo que le indiquen, según usted mismo lo está reconociendo, porque es increíble. Nosotros también somos especialistas en proyectos, por si acaso. Entonces no queda habilitado el proyecto, usted puede decir que no, y es más, lo vuelvo a repetir, aquí casi todos los proyectos que llegan con nivel de perfil y los han ido simplemente por contubernios de que no se sabe cómo, y es lo que queremos determinar.
simplemente se elevaban a prefactibilidad, se elevaban a factibilidad, y bueno, por ahí salía ya pues también concertado con alguien para hacer. Por eso es que les cae el cerro, por ejemplo, de OAS, no se le hubiera caído el túnel, si hubiera tenido el estudio definitivo, o a nivel de expediente técnico, y también las carreteras no se hubieran hecho, y el gasoducto del sur tampoco. O sea, aquí se han fabricado cosas, señor René Cornejo, no sé su amplísima experiencia que tiene en todos estos cargos, porque prácticamente son 20 años en el sector público, y en el primer nivel del sector público, donde se toman las grandes decisiones. Aquí ya no estamos administrando un gobierno regional donde se trabaja pues con 100 millones, 200 millones de dólares. Aquí estamos por cada proyecto 4.000, 5.000 millones de dólares. Y justamente el tema de fondo está, disculpe señora presidenta, que justamente tenemos que coincidir aquí en la comisión de investigación, que usted está involucrado en los proyectos más importantes. Gasoducto del Sur, que no se sabe ni a cuánto llegará, se habla de 7.000 millones de dólares. La intervención del Gasur, que supera los 5.000 millones de dólares. Y la línea amarilla, que estamos hablando de 700, 800 millones de dólares. O sea, en solamente 3 proyectos tenemos para pagarle 5 años a todos los profesores y al Ministerio de Salud, que tanto la gente se queja. Y se ha ido al tacho de la basura este dinero. Y usted lo sabe perfectamente. En todo caso, yo debo dejar constancia que es muy pobre los argumentos, porque se trata de eludir de una u otra forma la responsabilidad, y para eso no estamos aquí, señora presidenta, para que eludan la responsabilidad. Nos gusta vivir bien, nos gusta tener buena vigilancia policial, todo eso, y ganar buenos sueldos y hacer otras cosas oscuras, pero cuando se les pide simplemente venir a rendirle cuentas a través de las comisiones, simplemente no quieren brindar la información correspondiente y no sabemos a quién echarle la culpa. Pero la pita no debe romperse por el lado más débil, pero usted es parte importantísima dentro de esto, porque a uno lo nombran de director ejecutivo para cumplir determinadas funciones. También son responsables los comités de adjudicación, cada uno es responsable en su respectivo nivel, señora presidenta. Y yo con eso lo comino más bien que sea un poco más sincero el ingeniero Cornejo, porque la situación es un poco cada día más complicada. Si quiere complicarse más la vida, bueno, depende de él. Muchas gracias, señora presidenta. Castro. Si considera que realmente, como acaba de afirmar y reafirmar, que los estudios al nivel que se llegó eran suficientes para determinar la rentabilidad del proyecto, la demanda del proyecto, ¿cómo es que se dieron tantas adendas? Si era suficiente, si ya con eso se garantizaba que era un proyecto rentable, ¿cómo se justifica que especialmente este proyecto sea denominado ahora el proyecto Rey de las Adendas? Señora presidenta. Número uno, ya lo he comentado varias veces, estos proyectos y todo en la administración pública está en el marco de las responsabilidades que tiene cada funcionario. La responsabilidad y la ejecutoria de cada funcionario pues está limitada por lo que establecen los reglamentos y las normas. Yo lamento que se considera que no es satisfactoria mis respuestas, las estoy enmarcando en lo que es la verdad y por supuesto tengo con todo respeto tengo que rechazar la admonición en el sentido de que sea sincero. Estoy siendo sincero, estoy siendo completamente sincero y transparente en las respuestas que estoy brindando. Que estas puedan ser insuficientes o no, claro, es un tema que por supuesto toca a esta comisión juzgar. Con relación a lo que menciona la señora presidenta indicó y dio lectura que se hacía la mención de que esto iba a beneficiar a un porcentaje de la población y que iba a ser muy bueno y efectivamente es parte del texto de un estudio de factibilidad. Me pregunta si eso es suficiente para decir si un proyecto debe hacerse o no. Pues lo que las técnicas y el congresista Castro, que bien ha mencionado que es especialista en este tema, sabe que es precisamente con una factibilidad que se decide hacer o no un proyecto. Ahora, ya los detalles de cómo se realiza, cómo se define el contrato y todo lo demás es un tema que está fuera de mi alcance definir. Como ya he comentado, las definiciones al respecto se hacían en el comité especial y en el consejo directivo. Le pregunté si era suficiente ese nivel de estudio para determinar los beneficios que el resumen ejecutivo menciona.
no si se debe decir o no en base a eso. Eso le voy a preguntar más adelante. Le he preguntado si eso era suficiente para determinar los beneficios que se acaban de describir en el resumen ejecutivo. ¿Era suficiente? Eran los que constaban en el estudio de factibilidad. No, señor. Le he preguntado si era o no suficiente para determinar los beneficios que le acabo de leer textualmente en el resumen ejecutivo. Un estudio de factibilidad sí debe ser suficiente para eso. Señor, me está respondiendo en condicional. Le estoy preguntando si es o no suficiente para determinar la rentabilidad de este proyecto en concreto. No estamos teorizando. Esto no es una clase, no estamos en la universidad, sino en una comisión investigadora. Le estoy preguntando si ese nivel de estudio era suficiente para determinar la rentabilidad que le acabo de citar en términos concretos del resumen ejecutivo. Tengo que responder en el contexto de lo que usted está indicando y la respuesta es un estudio de factibilidad, estaba aprobado, determinaba beneficios y eso es lo que se requería para poder en ese momento incorporar el proceso y eso es lo que se hizo en ese momento. ¿Era o no suficiente para determinar la rentabilidad del proyecto? Es suficiente para determinar la rentabilidad en el nivel de factibilidad y eso está definido en los documentos de Entonces de la ciclo de respuesta es proyecto. sí. Sí. ¿Congresista Castro? Bueno, el orden, pero justamente cuando se declara la factibilidad, no es que usted ya está, que va a ejecutar el proyecto, lo que pasa es justamente lo eleva para que continúe a la fase del estudio definitivo o del expediente técnico. Y ahí es donde realmente cuando usted ve las cuestiones, o sea, los proyectos tienen varias fases de aproximación desde el nivel, usted lo sabe, desde el nivel de perfil, de prefactibilidad, de factibilidad, o sea, de manera sucesiva va alcanzando mayores niveles de aprobación, pero no es el estudio de factibilidad el que define nadie, y por eso le preguntaba el señor Víctor García Belaunde, cuando le decía que por qué nadie hace un proyecto, en el sector privado, nadie hace lleva adelante un proyecto con estudio de prefactibilidad o de factibilidad. El único caso que se ve aquí hasta a nivel de perfil lo aprueban. ¿Por qué? Porque hay algo de por medio, porque la plata no es de ellos, es la plata del pueblo peruano, por eso lo aprueban. Pero usted haga, por eso le preguntaba el señor y yo acojo esa idea, a ver, lo primero que tiene que hacer el empresario privado, a ver si hace a nivel de factibilidad. No, se asegura bien que ese esté bien estudiado con su nivel de expediente técnico, porque sabe que va a perder plata. Pero aquí usted sabía que íbamos a perder plata, porque por algo nos habla de que tiene el curso de proyectos de inversión, no sé, de administración y doctorado inclusive. Usted debe saber, al olor se saca que ese proyecto no camina. Al olor se da cuenta. Pero aquí hay una situación. Yo creo que usted técnicamente, de acuerdo a lo que nos ha informado, conoce el tema. Pero el problema está en que no le quiere decir no pues al presidente o al presidente del Consejo de Ministros o alguien. ¿Quién era ese alguien que a usted le decía, señor, páselo, en todo caso? O dele curso a ese expediente. Porque ese es el juego. Usted mismo está reconociendo aquí que no era suficiente. O ahora me quiere decir yo no sé dónde a usted. Y más aún está enseñando en ESAN todavía. O sea, si así enseñan en ESAN, bueno, qué triste, ¿no? Porque a nivel de factibilidad sí pasen los proyectos. Y eso es grave, porque usted con su experiencia que tiene se puede dar cuenta perfectamente que el gran problema que hemos tenido en todo esto de proinversión es la aprobación de los proyectos, o sea, mejor dicho, la ejecución de proyectos con nivel de perfil. Y por eso vemos el caso de Talara. Otra cuestión que 5.400 millones, yo he consultado con gente, con geólogos de alta experiencia, eso no vale ni 1.500 millones de dólares. Y entonces es increíble, pues señores, para que escuchen ustedes aquí cómo es. Nosotros necesitamos funcionarios públicos que no agachen la cabeza en todo caso. Pues. Usted indíquenos, señor, en todo caso, ¿quién le dijo, así de manera contundente, quién era el que lo presionaba para que usted diga que sí, pues, sencillamente. No se ampare solamente en el aspecto legal, sino alguien tenía que haberlo presionado para que diga que las cosas estaban bien hechas, ¿no? Señor Cornejo. Sí, señora presidenta. La pregunta que se me hizo fue sobre mi opinión. Vamos entonces ahora al concepto, porque esto ha derivado en la pregunta que hace el señor congresista de por qué aprobé. Yo no aprobaba, no tenía capacidad para aprobar. Quien aprobaba y quien tenía que definir si es que esto se hacía una u otra manera
eran los comités especiales que tenían el soporte de personal técnico especializado, de asesores, consultores, que eran quienes hacían la valoración y le alcanzaban a los ministros para que ellos tomaran la determinación. No era mi función aprobar. La señora presidenta me ha pedido opinión, le he dado mi opinión, pero mi opinión no era suficiente. Es decir, yo no aprobaba ni desaprobaba, no era mi función, yo no podía hacerlo. De hecho, si lo hubiera hecho una usurpación de funciones. Hemos tenido en esta comisión a expertos, por ejemplo, el economista Gustavo Guerra García. Usted debe haber tomado conocimiento de la sesión, probablemente, me imagino, porque es un tema que lo involucra de manera directa. Y él ha afirmado ante esta comisión que existía una gran desproporción entre los costos de inversión, demanda y rentabilidad del proyecto. Es más, de eso se puede colegir incluso que se inflaron rentabilidades para justificar un proyecto que realmente no tenía. ¿Qué nos puede decir al respecto? El proyecto había sido contratado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, había costado una gran cantidad de dinero, había tomado varios años, docenas de ingenieros y había sido aprobado por los técnicos especialistas en carreteras. Yo no soy técnico especialista en carreteras, soy ingeniero mecánico electricista, pero ya se ha comentado, mi venir profesional ha sido en el lado financiero, así que no puedo valorar, ¿no es cierto?, lo que tenía era una aprobación por el órgano competente de un estudio de factibilidad hecho por una empresa contratada por el Estado, desarrollada en varios años, que tenía unas conclusiones. Eso para efectos de mi opinión sobre el estudio, que en verdad tampoco necesita tener una opinión sobre el estudio, porque nuevamente quienes eran competentes para decidir al respecto y para ello tenían todo el apoyo especializado, era el comité y el consejo directivo. ¿Y el congresista Karina Beteta? Gracias, presidenta. Lo que debemos entender entonces de esa estructura como lo que estaba formado Proinversión, ¿no?, significa que usted era un director ejecutivo sin decisión, simplemente un conductor y todos los demás podían decidir y usted no. Eso no, tomando conocimiento como buen profesional, ¿no cree que hubiera sido mejor quizás renunciar y decir yo no puedo asumir un cargo tan importante de director, ¿no?, para estar simplemente pintado? Discúlpame la frase que le diga, porque eso es lo que se hace. Si no vas a tomar ninguna decisión, no te van a permitir objetar, opinar, consultar, tomar una decisión, porque finalmente todos entendemos que el director es el pues que dirige, ¿no?, en este caso la política, pero creo a la inversa, ahí simplemente era un director con cargo pero sin decisión. Por su intermedio, presidenta, si nos puede decir el señor René Cornejo, si durante su participación en Proinversión, como también ministro de Vivienda, él habría sugerido quizás para las inversiones privadas la contratación de algunos estudios jurídicos para que le puedan dar la sostenibilidad en los informes. ¿Nos podría decir a cuál de ellos? Señor Cornejo. Señora presidenta, al inicio de la sesión mencionaba que la institución en verdad hace dos cosas separadas, una procesos y la otra es administrar una serie de regímenes, estabilidad tributaria, devolución de IGB anticipado, promoción de inversión en general. Entonces es una entidad que en verdad tiene dos funciones. Lo que yo tenía directamente a cargo era el resto, estos regímenes, esa es la parte que tenía a mi cargo. Y con relación a la segunda pregunta, mil disculpas, pero agradecería que me precise con relación, si se refiere a un proceso en particular o en general. La contratación de asesores para los procesos la hacen los comités. Los comités dicen si se contrata o no se contrata un asesor externo. Ahí no interviene la dirección ejecutiva, por eso tienen completa independencia. Y también mencionó cuando se estaba a cargo del Consejo Directivo. A nivel del Consejo Directivo no se hacen esas contrataciones. Lo que sí sucede es que cuando se trata de contrataciones importantes, el Comité Especial solicita al Consejo Directivo que le autoricen la contratación de un estudio importante y el Consejo Directivo autoriza o niega esa contratación. Congresista Beteta. En esa hipótesis que usted plantea, vuelvo nuevamente a decirle, o sea, solamente usted aprobaba lo que solicitaban el Comité Especial. En ese sentido, el Comité Especial, para el IRSA específicamente, decide
llamar por teléfono, ¿no?, y contratar los servicios del estudio Monroy Galvez. Posteriormente también lo hace con Echecopar y subsanan, ¿no?, mediante envío de fax. O sea, prácticamente lo que quiere decir es que el comité hacía y deshacía los acuerdos. ¿Por qué? Porque no se hacía una consulta previa, ¿no?, dirigirle que en caso de este tema vamos a contratar de tal o cual estudio jurídico. Y usted ahí dentro, su potestad como director, no tenía la facultad o simplemente no quiso asumir esa responsabilidad, decirle, señores, no aprobamos con tal estudio y podríamos sugerir algunos estudios. A eso me refería. ¿Usted simplemente validaba el pedido del comité o también usted tenía la potestad, no quizás dentro del marco de sus funciones que decía, pero por criterio propio, y cuando las cosas queremos hacer bien decimos, no me parece este estudio constantemente, es el único que valida, y podrían tomarse los servicios de otros profesionales? Le digo esto porque, a luz de todo lo que ya hemos podido ver la investigación, la fórmula, voy a ser dura quizás con la expresión, la fórmula delincuencial de validar lo ilegal a lo legal era la contratación justamente de estudios jurídicos o de peritos o profesionales que validaban lo irregular, que muchas veces estaban en los proyectos de inversión pública y privada. Entonces, ahí afianza mi pregunta. ¿Usted recomendó, sugirió que deberían de tomarse los servicios de algunos estudios jurídicos en especial o simplemente validaba sin observación alguna a lo que solicitaba el Comité de Proinversión? Señor Cornejo. Dos temas allí. El primero es que los comités tenían independencia para contratar los consultores que requerían. Como dirección ejecutiva lo que había es un, digamos, director legal que era con quien coordinaban para efectos de definir si se contrataban, por ejemplo, estudios que fueran permanentes o cuando se contrataban consultas específicas y puntuales. Este es un tema que lo coordinaba el director gerente legal de la institución. Gracias. Congresista Beteta, ¿alguna? No. Señor Cornejo, en el ciclo de proyectos... Una pregunta. Sí, congresista García Belaunde. La esposa del señor Cornejo trabajó en la reforma de la ley de contrataciones del Estado. La pregunta es si la señora de Cornejo, el señor René Cornejo, trabajó en la reforma de la ley de contrataciones con el Estado. Señor Cornejo. La cooperación alemana contrató a mi esposa para que vea algunos aspectos efectivamente de una cooperación que se estaba haciendo con relación a la ley de contrataciones. No conozco el detalle de cuál fue el alcance de ese trabajo. Ya, o sea que su esposa hacía la reforma de la ley de las contrataciones del Estado y usted hacía contratos con el Estado, ¿no es cierto? Eso es. Ya reitero, el alcance de lo que hizo mi esposa a través de la cooperación, o sea, no fue contratada por el Estado, de acuerdo, no conozco cuál es el alcance. Respecto de las fechas en que ella hizo eso, que me parece que es cuando yo estaba en el gobierno. Entonces, si eso es así, pues yo no tenía absolutamente ningún contrato con el Estado, salvo el... ¿Y usted también participó en las contrataciones con el Estado de la línea 2, etcétera? Pero no cuando mi esposa trabajó en estos temas. Pero su esposa había sido la autora de la ley de contrataciones, la modificación en todo caso. No movamos las fechas. Esas contrataciones con el Estado fueron antes de que mi esposa en una cooperación apoyara. Mientras ella trabajaba en esto y posteriormente yo no tenía ningún contrato con el Estado. En el ciclo de proyectos, señor Cornejo, ¿para qué sirve un estudio de factibilidad? Teorizando ya. Los estudios de factibilidad culminan el periodo de preinversión y aparte, si es que no pasa en el estudio de factibilidad, se descartan los proyectos, simplemente ya no se pueden considerar, no son posibles de ser financiados, etcétera. O sea, ya no se continúa para hacer los estudios definitivos. No se continúa el proceso en absoluto. No se continúa el proceso en absoluto. O sea, sirve para tomar decisiones en cuanto a la continuación del ciclo de proyectos. Exactamente. Muy bien. O sea, entonces el estudio de factibilidad servía para decidir
si se hace o no un estudio definitivo que nos habría ahorrado todos los dolores de cabeza, ¿no? Porque como usted ha empezado teorizando, teoricemos, pues a lo mejor a ver así logramos tener algo más de información que nos sirva. Sirve para eso, ¿verdad? Sirve acá para continuar la etapa de inversión. En la etapa de inversión se puede proceder a través de la adquisición de licitación pública, en la cual hay dos modalidades, ya que estamos en el tema de teoría. Uno es hacer el expediente técnico y luego hacer una licitación pública, y la otra es hacer un contrato oferta, en la cual en el mismo contrato se hace el expediente técnico y luego la contratación. Volvemos a, Si nuestro tema político. Si la opción va a una APP, en ese caso, la decisión de si se hace o no se hace un estudio definitivo corresponde a los estudios que se hacen, que son distintos al caso de la APP. La APP tiene otra regulación. En el caso de inversión en APP, como están las normas hasta el día de hoy, no se exige, no es un paso previo necesario el hacer un estudio definitivo. Muy bien, ya en esta etapa, por tanto, corresponde a quienes son responsables de llevar adelante el concurso definir si se hace o no se hace un estudio definitivo. Le pregunté por el ciclo de proyectos, no por quienes deciden. Gracias. En el tema que nos convoca, la ley 28059 establecía que tengamos los estudios finales para tomar decisiones, ¿verdad? Esa ley está vigente desde el año 2003. No conozco la ley 28059, tendría que revisarla para ver cuál es el alcance. Pero en cualquier caso, reitero, en el caso de APPs, y esto era un régimen de APPs, no de contratación del Estado, le correspondía a quien está a cargo del proceso definir si se hacía o no se hacía. ¿Por qué menciono esto? Porque en el marco de APPs, el hacer un estudio definitivo, de lo que entiendo, sin embargo no soy abogado y puedo estar equivocado, no es indispensable que se haga. Es así que efectivamente muchos proyectos se han hecho sin estudio definitivo hasta el día de hoy. Claro, fue el inicio de empezar a tener proyectos sin estudio definitivo. Este fue el origen. Este proyecto fue el origen. ¿Me permite, sí, Presidenta? Permítame, por favor, el congresista Jorge Castro. No, el problema es que no se haga el estudio definitivo. El estudio definitivo lo hace la APP, porque si no, no podría ejecutar el proyecto. O sea, las fases son las mismas, sino que nosotros como Estado estamos renunciando a algunas fases que son necesarias para saber nosotros cuánto nos cuesta construir este edificio, 200 millones de dólares. Lo hemos estudiado, lo hemos hecho el expediente técnico, le hemos sacado los planos, los detalles, cuánto vamos a tener aquí de mobiliario, etcétera, etcétera. Pero ¿qué es lo que sucede? Como ahora se han dado las grandes trafas porque es cierto, y lo digo categóricamente, las grandes trafas a través de Proinversión, se ha evitado esos pasos. Y ahora ellos son los encargados a través de concurso oferta, a las APP de manera directa, asumen eso. Pero igual van a tener que hacerlo, porque no pueden construir este edificio sin un plano. ¿Es cierto o no es cierto? Sino que nosotros le hemos regalado eso. Y eso es lo que tenemos que comenzar a capturar nuevamente. Si no, vamos a seguir regalando la plata así en millonadas, miles de millones de dólares. Que ojalá que lo entendamos en el Congreso de la República, que ese es el gran problema del fracaso que tenemos actualmente. Y se piensa que las asociaciones público-privadas son las que nos sacan. Aquí yo no estoy en contra de las asociaciones público-privadas, pero démosle como debe ser. Desarrollando todas, porque si no ellos van a exagerar los precios, van a sacar lo que quieren, es como una lotería el sacarse eso, llevarse. Entonces, bueno, ese es el tema. De todas maneras, en conclusión, de todas maneras se hace el estudio definitivo, pero lo hace la APP porque no podría ejecutarlo. En este caso, que lleven chincheros, por ejemplo. Si ellos le damos a una alianza público-privada, ellos tienen que hacer el estudio definitivo, porque si no, no podrían construir el aeropuerto. Sino que, vuelvo a repetir, nosotros le estamos regalando la plata así porque ellos lo hacen como ellos quieren. Inclusive, en la parte final dicen, no, señores, igual que si a alguien le entregan a ustedes que les construyen una casa, la casa debió ser de tales características, pero el otro dice, no, ¿para qué te vas a comprar este mueble? Mejor cómprate el otro mueble. ¿Por qué? Porque es más caro, le sale mucho, va a tener mayor ganancia. Eso es lo que estamos regalando nosotros con el Estado. No sé si está conforme o iremos nosotros a decirles a los de San como... Señor Cornejo. A su intermedio, si leemos las recomendaciones del Banco Mundial, del Banco de Desarrollo Europeo, el Banco de Desarrollo Asiático, la autoridad del Commonwealth, todos recomiendan en el caso de APPs evitar hacer el estudio definitivo antes del concurso. Solo menciono, ya que estamos en el tema de teoría, y dado que se trata de un tema de tanta relevancia. No obstante eso, sí debo conceder de que la experiencia reciente lo que ha delatado es que el Estado